Hola, buenos días queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el plan que tenemos para hoy desde Asertiva Estudios por Canal 11 de Punta del Este para todo el país, en nuestras plataformas digitales para todo el mundo. El mundo se va a enterar que hoy tenemos una extraordinaria sommelier de té. Hace mucho tiempo Mónica Devoto viene trabajando en este tema. Allí hay un mundo fascinante por descubrirse y con Mónica estaremos tomando un té, ni más ni menos, en esta edición de Este es el plan, que en el comienzo tendrá a una amiga tan querida. En el inicio del programa ya estará con nosotros una vez más Ana Inés Sánchez. Ana Inés es coordinadora de Maldonado Emprendedor. Tiene también mucho para aportarnos desde allí respecto a la cantidad enorme de posibilidades que hay hoy para la gente de Maldonado emprender, animarse. De eso se trata lo que hace Maldonado Emprendedor. Y estamos en el mes del libro, en consecuencia. Acabamos de celebrar el Día Nacional del Libro el 26 de mayo, pero sobre el mes del libro vendrá Mariana Zavala con algunos datos que nos van a llamar la atención. Leemos más o menos los uruguayos y los jóvenes leen algunos de los contenidos para hoy. Comenzamos. Y este domingo no es uno más para nuestro plan desde Agencia Asertiva, por Canal 11, para todo el país, por nuestras plataformas para todo el mundo, porque voy a recibir a alguien a quien quiero muchísimo. Empezamos una relación profesional. Ella fue la que le dio aquel primer impulso a la primera etapa de Este es el plan, pero lo dio desde un lugar tan lindo porque le incorporó esa mirada que nos inspira, ese calor humano que tiene. Por lo tanto, es gratísimo recibir a una persona muy conocida por todos ustedes, que fue, digamos, la que nos provocó las ganas de estar aquí cada mañana de domingo en Canal 11. En instantes vamos a ver que nos acompaña Ana Inés Sánchez, que hablará en este caso en particular de Maldonado Emprendedor. Como carta de presentación, este breve clip. El sector público tiene una importancia clave en la generación de ecosistemas emprendedores, en la medida que mantiene, mantiene como en la línea del tiempo la estabilidad de ese ecosistema. Y lo que hace el sector privado, siendo parte de un ecosistema, es conectar a las partes, contactar a los emprendedores con el resto de las instituciones, ya sea públicas, privadas, de la academia, según las necesidades de los emprendedores. Bueno, el rol de la Universidad Católica en el ecosistema emprendedor de Maldonado es importante porque la academia aporta desde lo metodológico, desde los contenidos, no solamente para nuestra comunidad de estudiantes, que bueno, en nuestro caso la universidad insiste mucho en que parte del perfil de los graduados tengan que ser justamente esa característica emprendedora. Les quiero contar la importancia que tiene que una organización no gubernamental como JCI haga parte de un ecosistema como lo que es Maldonado Emprendedor. Nosotros como organización civil tenemos como misión el desarrollo de líderes emprendedores para un mundo cambiante. Es justamente la idea de Maldonado Emprendedor desarrollar y apoyar emprendedores. Como primero y principal, lo que el sector público apoya y garantiza de alguna forma es estabilidad temporal de un ecosistema emprendedor, y en este caso el ecosistema emprendedor en Maldonado. Consideramos que son muy importantes este apoyo que nos está brindando Maldonado Emprendedor a todos los emprendedores del departamento, que estábamos bastante abandonados. Damos oportunidades de desarrollo para que las personas, los emprendedores que quieran emprender, que ya tienen su emprendimiento o que son empleados y quieren gerenciar un equipo de trabajo, tengan las oportunidades para poder desarrollarlo. En particular, creo que la importancia del MIEM en el ecosistema emprendedor Maldonado es lo que implica todo lo que atañe a la pyme.
estamos muy agradecidos por las oportunidades que nos dan, por las herramientas que nos brindan y también por la capacitación que recibimos en las diferentes áreas en las que muchas veces nos lanzamos a emprender y realmente no tenemos idea de todo lo que engloba o lo que abarca el ser un emprendedor. Y allí está en imagen Ana Inés Sánchez, a las que veíamos con otros compañeros en su salsa. Ana Inés, ¿te consta la alegría de reencontrarnos en Este es el Plan? Ahora con tu perfil vinculado a la coordinación de Maldonado Emprendedor, pero sobre todo gracias por esa calidez que le diste siempre a este proyecto. ¿Cómo te va, Anita? Hola, Dani. La verdad, mirá, me emocionaste con las palabras, no lo puedo creer. Siempre es un placer trabajar con vos y hoy en este rol, de alguna manera, también aportar a todo lo fantástico que están desarrollando y a contar todas las iniciativas que se están desarrollando en nuestro Uruguay, en definitiva. Sí, y que son además, cuando abrís el abanico te das cuenta de una cantidad enorme de opciones. A veces uno tiende a suponer que son 2 o 3 sectores. Allí había un conjunto importante de sectores representados. Si debieras describir en qué etapa está hoy Maldonado Emprendedor, Ana. Bueno, hoy estamos en una etapa de redefinición de algunos lineamientos estratégicos. Este es un programa que lo inició la Agencia Nacional de Desarrollo en el 2019 en distintos territorios de nuestro Uruguay, con la salvedad de que Maldonado ya hace muchísimos años que venía generando su propio ecosistema, con esta cuestión de que muchas instituciones ya estaban radicadas en nuestro departamento. Entonces, este programa lo que nos permitió, lo que nos facilitó fue mantener distintas instancias y desarrollar algunos programas propios con el objetivo justamente de poder consolidar lo que ya existía, que era una red de instituciones públicas, privadas de distintos niveles que brindan apoyo a los emprendedores de Maldonado en este caso. Claro, todos tenemos un emprendedor dentro, digamos, ¿no? Muchas veces tenemos esa sensación de que hay que articular la manera de pensar para que efectivamente la idea pase a la acción. Y lo hemos hablado contigo muchísimo. Uno de los objetivos principales, centrales, que motivan a Maldonado Emprendedor es cómo pasar precisamente de una idea a la acción. Puede ser una muy buena idea, pero tiene que tener desarrollo. Bueno, exactamente, y en eso fue en lo que hemos trabajado en estos primeros años, ¿no? En estos años que transcurren, en brindarle no solamente a los emprendedores, sino también tener esta cuestión de haber logrado que muchos consultores del área privada puedan incorporar habilidades y herramientas propias para poder ayudar a otros. Que tal vez eso es como el valor diferencial que nosotros decimos que tiene este ecosistema, Sí. donde montamos una red de tutores y de mentores que hoy son capaces de asistir y de apoyar a todas esas personas que están emprendiendo. Entonces, redoblar de alguna manera el compromiso de seguir trabajando en esa línea, creo que es hoy lo que Maldonado Emprendedor está buscando y lo que está logrando. Qué lindo, qué lindo. La denominación establece, obviamente, límites geográficos, se destina a Maldonado, pero también sabemos perfectamente que hay un crecimiento y que hay mucha gente que logró el sueño de internacionalizar sus iniciativas. Más allá de lo cual, me interesa volver sobre algo que también lo hemos hablado, Anita, en tantas oportunidades. El mercado de Maldonado ha crecido. Lo que no decrece es el pedido, la exigencia de productos y servicios de calidad. Sí, bueno, justamente lo interesante que tiene el ecosistema de emprendimientos de Maldonado es que hay herramientas de apoyo para todos los niveles en los cuales se puede desarrollar una organización o una empresa. Hay instituciones que brindan apoyo a aquellas personas que tienen la idea o que ayudamos a que empiecen a descubrir esa pasión por emprender. Pero después han surgido otras instituciones como los centros PYME, herramientas del Ministerio de Industria, que justamente, el ATU obviamente que también, trabajan para el segundo nivel, para lograr posicionar, desarrollar, ayudar a crecer a las empresas. Y después existen otras organizaciones, como Uruguay 21, por ejemplo, que ayudan a la internacionalización, que se llama, donde
después de haber transitado por distintas etapas, tenés la posibilidad no solamente de romper el límite geográfico de Maldonado, sino que también de Uruguay. Y eso abre las puertas a un mundo que realmente te da muchísimas más oportunidades para desarrollar y para poder crecer. Claro, y en paralelo a eso, otras instituciones, como puede ser INEFOP, que brinda profesionalización, que le da las herramientas a los empresarios, a los líderes, para que sigan haciendo crecer sus negocios. Entonces, la diversidad de organizaciones que integran este ecosistema, donde todas van funcionando de manera articulada, donde intentamos no solapar el esfuerzo que está haciendo una institución versus la otra y de tener un orden, es lo que hace que Maldonado pueda posicionarse en ese lugar de desarrollo de lo que hoy se nos viene, o que creo que ya está instalado, que es el desarrollo económico que plantean no solamente quienes vienen, sino que también el mundo para el cual estamos enfocados para desarrollarnos, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de cuestiones que entendemos que por eso esa es la razón de ser del ecosistema. No quedarnos en una partecita sola, sino que cada institución haga bien lo que sabe hacer y a partir de ahí que el derrame para el territorio sea cada vez más sólido. Claro, bueno, Maldonado que se ha caracterizado, pero ahora ya no simplemente con aquello del olfato, la intuición, yo creo que el departamento está creciendo en el número de personas, de habitantes, de proyectos, de empresas. Hoy ya hay datos que surgen, por ejemplo, en las mediciones de empleo, en las mediciones que hace el Instituto de Estadística, que marca lo que se sabía que iba a suceder. Y allí de pronto también, Ana, conviene señalar que ustedes se han integrado como una especie de equipo de respaldo que pretende justamente contener a aquella persona que tiene el interés en emprender, no necesariamente además se da aquello de, voy a emprender para dejar mi trabajo. A veces es interesante seguir trabajando en lo que uno hace y empezar a ensayar el perfil de emprendedor, asumiendo lo que ustedes también dicen ahí con mucha claridad. Esto no es un clic mágico en el aire y de repente pasa a ser todo próspero, sino que hay fases donde probablemente el fracaso esté presente. A eso hay que reponerse. Bueno, el fracaso es algo con lo que cualquier persona emprendedora, ya sea, y esto creo que lo hablamos en alguna otra oportunidad, ya sea para el mercado o para las mismas organizaciones, el intraemprendedor, esa persona que también necesita identificar o resolver problemas, hace que hoy en día tengamos que mirar el desarrollo o la evolución de una manera integral. Y que el fracaso está presente por una cuestión natural y que además, tal vez digo algo no políticamente correcto, pero está bueno equivocarse. Claro. Hay que empezar a quebrar con ese paradigma de mejor no me equivoco y si no me equivoco es señal de que... No, ojalá no tengas que equivocarte o tengas que pivotear y cambiar. Pero si lo tenés que hacer, aprovechalo, capitalizalo, porque seguramente no vuelvas a equivocarte cometiendo el mismo error porque ya lo aprendiste. Entonces, premiemos de alguna manera a aquellos que se arriesgan, que toman el desafío de hacerlo y ayudémoslo a amortiguar la caída si en algún momento el mercado cambia o las condiciones del entorno cambian. Sí, sí. Amortiguar la caída, ahí se me viene la imagen de esa red que puede amortiguar la caída, integrada por una cantidad importante de instituciones. Eso te da también otro tipo de garantía, porque sabes que no es simplemente una caída terminal, final, sino que hay gente experta en cada área que te va a contener. Ana, en el cierre, me gustaría primero las vías de contacto que tenemos para conocer más de Uruguay, de Maldonado Emprendedor en este caso. Sí, de Maldonado Emprendedor, y dijiste algo muy interesante que es justamente el Uruguay Emprendedor o el portal Uruguay Emprendedor, que es la red nacional, es el ecosistema nacional que está cada vez mejor, cada vez más lindo, cada vez más organizaciones brindando apoyo y generando alianzas entre ellas. Y bueno, nosotros desde Maldonado trabajamos con muchas organizaciones también a nivel nacional y algunas a nivel internacional también, que hemos tenido la suerte de poder facilitar algunos procesos. Acá en Maldonado tenemos una web, www.maldonadoemprendedor, y también las redes sociales, @Maldonado Emprendedor, tanto en Instagram como en Facebook.
allí nos pueden preguntar, los podemos ayudar. Está bueno que entren también a la página web porque van a tener de cómo las instituciones pueden ayudarte, y algunas píldoras y algún material adicional y muchos links también, que eso está bueno, para que puedan ir recorriendo todo esto y que estén al tanto de todas las actividades que estamos desarrollando. Claro, claro. Y además utilizas un término que lo asocio siempre mucho contigo, ¿no? Sos la facilitadora de una cantidad enorme de iniciativas que se han desarrollado en Maldonado. Facilitarle la vida. Viste cuando te dicen, facilitame la vida. Bueno, vos cumplís un poco, bueno, tu equipo, todo el equipo ahí cumple con ese rol. Muchas gracias por este primer contacto. En realidad es el conjunto, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Eso es lo que nos encanta. Nos encanta desde acá. Eso es lo que está buenísimo. Y además, bueno, celebrar que estemos una vez más en contacto. Ojalá que sigamos conociendo los detalles de este Maldonado Emprendedor. Me quedaba así como un asterisco para marcar cuán importante es también el uso de las redes sociales, de nuestras cuentas sociales. Ahí en Maldonado Emprendedor ustedes también tienen como orientaciones, talleres para que optimicemos un recurso que está allí y muchas veces no lo sabemos aprovechar. Quiere decir que también queda hecha la invitación para que se acerquen si quieren o si queremos mejorar nuestro perfil en las redes. Anita, muchas gracias. Totalmente. Un placer como siempre, muchas gracias Dani y nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto, que pases muy bien. Ana Inés Sánchez, coordinadora de Maldonado Emprendedor, estuvo en Este es el Plan, en Canal 11 para todo el país. En Caracoles Ciudad de Jardín te espera la calidad de vida y la comodidad que mereces para disfrutar y vivir mejor. Un barrio privado con un entorno tranquilo, seguro y en el que vivís en contacto con la naturaleza. Ubicado en Aparicio Saravia, a 5 minutos de las principales playas. Caracoles Ciudad Jardín. Y ahora Leo con Mariana Zavala. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Hola, Daniel. Muy bien. Podemos decir que mayo es el mes del libro. Venimos de haber celebrado el Día Nacional del Libro el 26, pero mayo en su conjunto está muy destinado, volcado a la reivindicación de la lectura. Y te has tomado el trabajo de reunir una cantidad importante de información. Sí, me he tomado el trabajo y el placer, y decís bien reunir porque tenemos información un poquito diseminada, entonces es importante hacer como un poco un conglomerado de datos para entender en qué estamos cuando hablamos de lectura. Hay que bucear en varias instituciones entonces, ¿no? Sí, hay algo así. Si bien el MEC tiene un monitor que cada tanto emite datos, nosotros lo que podemos decir en términos globales es que podemos demitificar dos justamente mitos que muchas veces se dicen que son que los uruguayos no leemos y el otro es que los jóvenes no leen. Uh-huh. Esas dos son dos buenas noticias que me animo a traer. De verdad, si bien a principios de siglo, si nos vamos a retrasar un poquito más, podemos decir que en general se leía más, los últimos datos nos muestran que de la mano de la pandemia los índices de lectura en Uruguay han crecido y mucho. Esto no es un dato descolgado, es una tendencia también mundial, pero bueno, me animo a traer datos de Uruguay que me parece que son interesantes por aquellos sobre todo que decimos acá no pasa nada y la gente no lee. Así que el primer mito que debemos derribar es que los uruguayos leemos poco. En realidad es lo contrario, eso es alentador. ¿El segundo mito cuál es? El segundo mito es que los jóvenes específicamente se dice que no leen nada y nos sorprenderíamos encontrándonos que es el segmento más prometedor en la lectura. Claro. Mariana, cuando tomás estos datos, ¿la fuente toma en cuenta la compra del libro físico o considera también las pantallas, por ejemplo? Estamos tomando en cuenta la lectura de libros que pueden ser físicos o digitales, no la lectura de una página web o algo en pantalla, ¿no? Estamos hablando de libros físicos o digitales. Bien. Y estamos hablando, eso no se traduce necesariamente en ventas. ¿Por qué? Porque parte de lo que leemos de repente nos lo regalaron, claro, o lo pedimos prestado, o apareció por ahí. Pero sí podemos hablar de índices de lectura por un lado, y lo que nos muestran, ha habido como digo, datos del MEC y después sucesivas encuestas de agentes privados, pero muy reconocidos, que van verificando que a partir
de la pandemia se acelera un proceso de lectura. La gente en la pandemia se volcó más hacia la lectura y por ahora se mantiene. Bien, y después, como se dice, desagregando información, ¿podemos hablar de un género preferido? Sí, déjame decirte antes algo que me parece que nos va a situar más para adentrarnos en los géneros. Si yo tuviera que hablar del lector promedio en Uruguay, y esto se repite bastante en Argentina y en España, estamos hablando de una mujer y de una mujer joven. Hay unas buenas diferencias entre la lectura, hay más lectores mujeres, un 60 contra 40 en hombres aproximadamente, varía un poco con las edades. Y digo que son jóvenes porque a su vez el sector joven se está volcando mucho más a la lectura, aún desde edades tempranas, consumen lectura, al menos un libro por año es lo que se entiende como público lector. Sí. Y entonces ahí en la intersección de jóvenes y mujeres diríamos que las mujeres y jóvenes son las que más consumen y compran también. ¿A qué voy con esto? Se traduce también en las preferencias de lectura, en los géneros. Claramente las novelas y los cuentos hoy por hoy son más o menos el 35 o 38% de las preferencias en cuanto al consumo, y detrás de ellas hay lectoras, mujeres, en buena medida. Sí. Como un segundo nivel tenemos el gran universo que es la no ficción, y ahí englobamos los libros que son memorias o biografías y lo que son de repente investigaciones o ensayos, y en ese gran conjunto, que por supuesto se puede subdividir, tenemos como el segundo segmento, que es el siguiente, y es más o menos un 28% de las preferencias. ¿Autores locales o internacionales? Bueno, lo lindo y lo llamativo en las dos encuestas últimas que salieron en 2021 fue la de la empresa Cifra y 2022 la de la Usina de Percepción Ciudadana. Lo más interesante es que todos dicen haber leído o estar leyendo algún autor uruguayo. No quiere decir que sea exclusivo, pero ninguno lo descarta. Y eso, o buena parte de los lectores, ya estamos hablando de la mayoría, por supuesto, menciona autores uruguayos. ¿Qué quiere decir? Que está en la retina del lector eso, ¿no? Es decir, bueno, el autor uruguayo, tanto como el extranjero, funcionan y funcionan bien. Y las ventas en las editoriales también nos van a confirmar eso. Sí hay un cambio respecto a los lectores jóvenes. Los lectores jóvenes, si se quiere, están un poquito más globalizados, por así decirlo. Entonces ahí sí hay como una cierta tendencia a preferir autores internacionales. Bien. En esta investigación notable que has hecho, ¿se advierte también el número de publicaciones por año en Uruguay? Sí. Ahí tenemos varios datos interesantes. Estos sí son también del MEC, son datos oficiales. Podemos acceder al número exacto de publicaciones que se registran en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Esto nos da una pauta de las publicaciones que se editan en Uruguay. ¿Que es obligatorio eso? Es obligatorio, o por lo menos es lo que se debería hacer, sobre todo si nosotros queremos distribuir y comercializar un libro. Es el número de ISBN, es el que registra cada libro, es como la cédula de identidad del libro. Entonces esos datos existen y nos dan la pauta de qué libros son y cuántos. Uruguay hace tiempo que está a la cabeza en Latinoamérica en cantidad de libros que se editan, que se registran por año en relación a la población, por supuesto, ¿no? Pero tomando unidades de 10.000 habitantes, Uruguay está a la cabeza en la región, lo sigue de cerca Argentina y el resto de los países bastante lejos. Eso habla de una tradición en Uruguay de publicación que no es de ahora, en realidad. Esto sí está conectado con una tradición de mucha producción literaria que tiene este país y que eso no ha decaído. ¿Y cuál es ese número? Bueno, tenemos varios datos. En 2018 hubo un pico de 2.500 títulos publicados, registrados en locales, ¿no? Después, en los años siguientes decayó un poquito, pero sigue siendo el número uno en lo que es la región, lo que demuestra que esto es muy importante. Estos números no son exclusivos de editoriales. Acá también incluimos algunas publicaciones universitarias o del Estado, por ejemplo, pero que son material de lectura de todos modos con un autor. Y lo que está creciendo en esta tendencia, lo que vemos como diferencial,
es que está creciendo el libro de lo que se llama de autor-editor, es decir, autores o instituciones que por H o por B no entran al circuito de las editoriales, pero sí van a terminar en las librerías, hacen un camino propio. Claro, tal vez es una pregunta que quedará para el futuro, pero uno se pregunta cuánto incide también la diferencia cambiaria con Argentina, asumiendo que ahí hay una producción literaria extraordinaria. De hecho, tuvieron una feria internacional ahora que fue magnífica. Y bueno, te traerás tus championcitos, tu remerita y algún libro también. Sí, bueno, ahí estamos hablando ya del tema ventas, porque es importante eso que tú decís. Una cosa es el índice de lectura, otra cosa es cuántos libros se producen y otra cosa es cuánto efectivamente está rindiendo el negocio a los operadores del sector, ¿verdad? Un éxito en Uruguay es vender ¿cuántos libros? Bueno, eso ha decaído. A ver, si vamos a hablar del número global, vimos que se venden una buena cantidad de libros y que la gente lee. Lo que pasa es que el mercado está mucho más diseminado. Se producen muchos títulos y por lo tanto no hay esos títulos que vendan impresionante como antes. Está como más atomizado. Claro. Lo que habla, por un lado, es un buen dato porque habla de la bibliodiversidad. Es decir, tenemos más disposición y la gente está afín a leer de todo un poco. Pero antes podíamos decir que había golazos editoriales de vender 15.000, 20.000 ejemplares en un título, en un boom, en 2 años, y hoy eso no existe. ¿El número hoy cuál es? Hoy diríamos que un libro... Para que me vaya bien como autor. Que, mira, si vendés 2.000 ejemplares, estás muy bien. Si vendés 4.000 ejemplares, te aplaudimos. Golazo. Te aplaudimos. Obviamente que hay excepciones, ¿no? Pero estoy diciendo que hoy por hoy las tiradas en general han bajado, pero se producen más libros. Es un comportamiento que para el lector está bueno, quizá para el negocio editorial cuesta más, pero es una tendencia, vuelvo a decir, mundial. En España está pasando exactamente lo mismo y en Estados Unidos también. Bien, qué interesante. Y después, haciendo una especie de autocrítica o mea culpa, debe ser imposible medir eso. Pero ¿en qué momento se considera que leí un libro? ¿Cuando lo hojeé? ¿Cuando le tomé como el gustito y después me aburrió y lo dejé? Bueno, mira, ahí hay 2 datos que nos pueden ayudar. Es verdad que las encuestas tienen un cierto... Una pregunta muy abierta, ¿no? Es una pregunta abierta. Claro. ¿Leíste un libro? Bueno, puede ser que haya gente que en realidad le da vergüenza decir que no leyó. Esas cosas están calculadas, por eso se hace una muestra lo más representativa posible y se chequea, pero puede haber un margen de error ahí. Ahora, de todos modos, cuando hablamos de la compra de un libro, uno supone que el libro se lee. Claro. Y además... Acá hay otro tema quizá un poquito, hay que alejar la perspectiva, pero es importante la familiaridad con el libro. Quizá no lo leímos completamente porque no nos gustó, pero el estar en comunión con el libro, comprarlo, prestarlo, hay uno de los datos de la encuesta que es muy interesante que habla de presencia de libros en la casa. Y eso es interesante porque capaz que tenemos un montón de libros en casa que no leemos, pero para un niño que se cría ahí no es lo mismo criarse con una casa en la que hay libros y la que no. Está lleno de historias de gente que se familiariza por casualidad con el libro porque lo tuvo cerca. Qué interesante. Bueno, quedan una cantidad de datos que los vamos a ir compartiendo más adelante con Mariana Zavala. Cuando decías la presencia de los libros en casa, tengo la sensación de que hay más presencia de libros en otros lugares, en un supermercado, por ejemplo. Yo no sé si siempre hubo tal exhibición de libros en un supermercado como Claro ahora. que no, ese es otro tema bien interesante que se está dando. Hay libros en los supermercados, libros en las farmacias, en las estaciones libros de servicio, en las cafeterías, claro. Cafeterías temáticas que También. tienen libros y viceversa. El libro entró a un universo mucho más amplio, se ha transformado en otro medio de comunicación y de marketing, y eso también es importante. Entonces, digamos, como que es una herramienta de contenidos que la vemos cada vez más. No están solo circunscriptas a las librerías y eso se nota en las ventas también. Desde luego. Mariana, muchas gracias. Por favor, gracias a ti. Leo con Mariana Zavala. Ahora todos tenemos un macro más cerca y eso es negocio. Macromercado inauguró su nueva sucursal en el kilómetro 22 de Ruta 5. Cuanto más compras, menos pagás. Macro es negocio.
Y en el cierre de Este es el Plan, aquí en Canal 11 de Punta del Este y a través de nuestras plataformas digitales para el mundo, reservé este momento porque quiero que sea para todos un momento especial. Recibir a Mónica Devoto. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Para Bien. mí es un placer estar acá y bueno, poder compartir este rato contigo y con la audiencia. Y es un rato lindo porque cuando veía la portada de tu precioso libro, decías allí, el té, un camino de pasión, sabor y alma. Me parece que esa es la conjunción perfecta para explicarlo todo. Sí, mira, desde que comencé con este camino, el camino del té, realmente me apasioné mucho con esta bebida y sobre todo es un camino sin retorno. O sea, siempre lo digo, la gente que comienza a transitar el camino del té, ya no sale más. Claro. Todo lo contrario, querés seguir aprendiendo, seguir conociendo culturas, tradiciones, y es una bebida atrapante. Claro. Es atrapante. Decíamos, Mónica Devoto es sommelier de té y tea blender. En principio parece bastante obvio qué significa ser sommelier de té, pero son pocas en Uruguay. Bueno, sí. Por no decir la única. No, ya hoy en día, ya hace unos cuantos años yo arranqué con lo que es la profesión en el año 2009, que bueno, me tuve que ir a Argentina a capacitarme porque obviamente acá en Uruguay no había ninguna capacitación que fuera específica del té. Solamente en la Facultad de Química estaba la carrera de sommelier, pero no era específica del té, solamente se hablaba del vino y era solo una materia. Y bueno, y en Argentina, la Escuela Argentina de Té abre la carrera con cupos para alumnos extranjeros y es ahí donde me voy a Rosario. Y entonces 1 año y medio estuve estudiando, yendo y viniendo, la carrera de sommelier ahí en Rosario, que en realidad fue el puntapié para poder seguir el camino, como te decía yo, ¿no? O sea, todo lo que fue conocimientos, prácticas y todo lo que aprendí fue más bien después con lo que fue la visita a las plantaciones, trabajar con la gente que trabaja el té, conocer las diferentes culturas, tanto en India, en Sri Lanka, en Japón. Y bueno, eso fue lo que me llevó a, bueno, hoy poder transmitirlo acá en Uruguay. Claro, en tus redes sociales hemos visto algunas fotografías extraordinarias que hablan no solo de esa experiencia, porque al final termina siendo una experiencia, me imagino, removedora para ti, sino que describe lo que ha sido una expansión del té como bebida. O sea, me parece que la propia infusión recuperó su auge, se diversificó. Estamos viviendo como un gran momento. Sí, es increíble, pero a lo largo de la historia es de las bebidas más antiguas del mundo. Se descubre en el año 2500 a.C. en China. Y bueno, es una infusión que tiene una gran... es muy poderosa en cuanto a lo que es lo social, lo que es la tradición. Hay un rito detrás, claramente. Todo un rito detrás de las diferentes culturas, además, ¿no? Porque la versatilidad que tiene el té lo lleva a que, bueno, en India la ceremonia sea una forma, en Japón de otra, en China de otra. Entonces, esa versatilidad lo ha llevado a que las diferentes tradiciones, a través de sus ceremonias, lo estén difundiendo. Claro. Y que no haya perdido auge, todo lo contrario. O sea, en la vida moderna, en lo que decimos la vida moderna y los famosos blends, ha habido un gran cambio en todo lo que es el té y esa tradición que es milenaria. Había más vida más allá del sobrecito, decíamos hoy. Exactamente. Y hay algo de eso. He visto esos 6 cuenquitos ahí maravillosos, porque además, ¿qué sucede? También como consumidores asumimos que se abría muchísimo la posibilidad de beber el té, pero de distintas formas y con distintas mezclas. Ahí es donde voy a esa condición que tienes de tea blender. ¿Qué significa hoy tea blender? Bueno, primero voy a hablar un poquito de los diferentes tipos de té para luego después contarles lo que es el ser tea blender y lo que hace esa magia y esa alquimia de las mezclas con el té.
Cualquiera de estos tipos de té que tú ves acá, como lo ve todo el mundo, que decís, bueno, mira, hoy voy a beber este té o el otro, tiene un trabajo detrás que es algo increíble que mucha gente por ahí no se imagina y que yo siempre lo recalco y lo digo en mis talleres, en mis catas y en mis degustaciones. Cada uno de estos tipos de té, que arrancamos bueno, con un té blanco, un té verde, un té azul, un té negro, un té rojo y una tisana. Un té azul, mirá. Sí. No sabía sin que existía ser, el té azul. claro, Mirá. sin ser la tisana, Sí. cualquiera de estos tipos de té provienen de una única planta, que es la planta Camellia sinensis, que es la planta del té. Y según el proceso que se le hace a la hoja, al brote y a las dos primeras hojas, es que se transforma en estos tipos de té. No hay una planta para cada tipo de té, es la única planta. Y bueno, nos diferencia de... Ya empezamos a aprender, porque todos teníamos la noción de que cada té correspondía a una variante. Una variante, pero no, todos proceden de la misma planta y bueno, según el proceso, como te decía, que se le da a la hoja, es que se va transformando en estos diferentes tipos de té, que son bien distintos a los que llamamos tisanas. O sea, cualquiera de estos tipos de té contienen teína en mayor o en menor grado según el proceso que tengan. Por ejemplo, el té blanco y el té verde contienen menos teína y mayor antioxidante, y los tés negros y los puer, los rojos, contienen más teína porque ya tienen un proceso un poco más complejo, con más oxidación, mismo hasta el licor es más complejo, y contienen más teína y menos antioxidantes. ¿Y cuáles son los criterios que cada uno de nosotros debería tener muy presente para elegir el té? Bueno, primero tiene que ser un poco las preferencias personales de cada uno, obviamente. O sea, pero claramente ahí lo sensorial claro, juega. lo sensorial, lo que nos gusta, las tradiciones, todo eso influye muchísimo cuando vamos a beber un té o cuando lo vamos a elegir o seleccionar. Pero evidentemente nosotros venimos de una tradición europea, de mi abuela y nuestras abuelas, que hablaban y estaba únicamente el té negro, Claro. en esa tetera que estaba horas. Ya era una astringencia terrible que no los podías ni beber. Pero hoy en día tenemos toda esta gran variedad y bueno, podemos aprovechar y disfrutar del momento y de lo que nos gusta a diferentes horas del día. Yo siempre recomiendo lo que es el té negro a media mañana y a la tarde. El clásico English a las 5 de la tarde. A la hora que corresponde para tonificar. Ahí está, que es el té que nos da energía y bueno, es un clásico a la hora del té, que estamos acostumbrados a beber té negro y acompañarlo de pastelería como gran tradición, ¿no? Y después los diferentes tipos, el té blanco, el té verde, el azul, los podemos ir bebiendo durante el día, no contienen tanta teína, o sea que eso también nos hace y nos facilita que lo podamos beber. Mónica, y depende también del tiempo más. que uno tenga, ¿no? Para beber. Y además también Me parece que eso. ahí hay un factor importante, Sí. ¿no? El Siempre- té rapidito, bueno, en fin, Sí, pero después hay otra cuestión. Hay que buscar el momento, hay que Mm. buscar el momento porque históricamente y el té ha sido siempre un momento de reunión, de familia, de amigos, de unión, de hacernos bien, de bienestar. Y bueno, obviamente hay momentos que necesitamos más tiempo y otros que, bueno, yo digo, antes del descanso es bueno prepararse una infusión y bueno, es algo que también cada uno según sus tiempos Claro. tenemos que hacernos ese momento. Dijiste al pasar acompañarlo de cosas ricas, ¿no? De cosas dulces. ¿Marida especialmente con algunos alimentos o con todo? Sí, bueno, la pastelería generalmente que estamos acostumbrados a beber, marida mucho más con los tés negros, que puede ser, en este caso yo traje un té de frutos rojos o puede ser el clásico, el grey, que a la hora de la tarde también marida con la pastelería. Y después los demás, yo por lo general digo, bueno, un té verde para el almuerzo es ideal porque acompaña la digestión, no beberlos muy calientes. Ahora después voy a hablar un poco de temperatura y Bien, tiempos de infusión. Claro, perfecto. No beberlo muy caliente, pero acompaña muchas veces la comida, ¿no? Tanto ahora en invierno tibio como en verano, beber un té frío, que también... Que no hay tanta costumbre ahí, me parece. No hay costumbre, pero es algo que lo preparas en 2 minutos y lo enfrías.
ya lo podés beber. O sea, El es otro muy día sencillo. en la radio me decías que Uruguay no tiene condiciones como para la producción propia de té, ¿no? No, lamentablemente no. Para lo que es la producción en sí y para, bueno, poder mantener la producción es muy importante, sobre todo, varios factores, desde lo que es el suelo, lo que es la altura, el clima, y obviamente Uruguay no tiene altura, no tenemos un clima que sea adecuado, hace mucho frío, la planta camelia no resiste mucho el frío, entonces todos son factores que no permiten que prospere acá en Uruguay. Pero ha crecido la importación, eso me Creció parece que también es muchísimo. un dato que habla de la Sí. notoriedad que tiene la bebida hoy. Sí, creció muchísimo, hay muchísimas empresas que hoy en día están trabajando con té, muchísimos emprendedores, Sí. digo, gracias a Dios, hay Sí. muchos, son alumnos míos y a mí me encanta que comiencen a diseñar sus propios blends y bueno, puedan agregarle esas materias primas para poder tener sus propias creaciones, ¿no? Claro, claro. Y lo he visto a lo largo de todos estos años, porque bueno, como cuando te comenté, organizo, va a ser el 10º año, organizo el encuentro de té en Uruguay. Estamos en el mes del té, además. Estamos en el mes Qué del té. bueno, mirá. Ayer 21, fue el Día Internacional del Té. Y bueno, es una celebración que hacemos todos los que trabajamos en el mundo del té, sobre todo para, bueno, poder apoyar a pequeños productores, Claro. para que puedan seguir con sus producciones, exportarlas y bueno, es gente de trabajo y bueno, a veces que están con muy pocos recursos y es importante esa celebración para apoyar a todas claro. esas familias. Y Mónica Devoto me va a preparar un té, eso para mí va a ser un enorme Bueno, privilegio. hoy el que preparé, bueno, se llama Jardín Tropical, Sí, es contame un té la caja. verde. ¿Sinfonía es tu marca? Sí, Ajá. esta es la marca de blends que hace ya, va a ser el 7º año que desarrollé. Que tiene un local además que uno pueda ir a visitar. Tenemos, sí, comenzamos con página web, vendiendo vía web. Se llama sinfonía.com.uy y luego y hoy en día hace muy poco inauguramos un tea house que está en Arocena, pegado a la Panería Hamburgo, que es un clásico de Carrasco. Sí, ahí ya te vas con tus te bizcochitos. vas con el té. Pero te interrumpí, me ibas a preparar un té. Sí, y entonces preparé, mira, que me dijiste que te gustaba el té verde, preparé Exacto. Jardín Tropical, A ver. que es un té que tiene una base de té verde japonesa Sí. y tiene buenos frutos y tiene flores y pétalos de rosas. Así que bueno, lo voy a servir. Perfecto. Además, Así podemos charlar y disfrutar claro, esa del es la té. idea. Y decime Sí. una cosa, ¿le vas poniendo nombres también a los distintos blends? Sí, cada uno de ellos tiene bueno, algo emocional. Y bueno, y les voy poniendo diferentes nombres. Por supuesto, Sinfonía. Lo que Muchas quise gracias. fue bueno, lo que es la música, viste, tiene diferentes notas. Claro. Y bueno, también varios de los blends le puse algunos nombres de canciones o de música. Qué bueno, y bueno, qué y todo eso me gustó porque cuando uno hace el análisis sensorial, cuando se hace la cata, obviamente tenés diferentes notas, diferentes sensaciones en cuanto a lo que son los diferentes sabores. Claro. y sabores también en boca que hace al conjunto de lo que es la complejidad de Bien. cada blend. Me imagino que hay una primera etapa donde uno Sí, puede el aspirar aroma. el perfume, el aroma, ¿no? Después Sí. siento además la tibieza, diría perfecta, o sea, no está ni muy caliente ni pasado de frío. Y ahí vos le ponías un acento muy especial. Tiene que Sí. tener una temperatura. Es muy importante, obviamente, que el agua no llegue a hervor. Siempre, bueno, agua de buena calidad. Justamente estábamos hablando hoy del agua, que es un tema que está preocupando mucho a todos nosotros. Obviamente agua mineral, porque el sabor cambia muchísimo. Luego, no tiene que llegar a hervor, porque obviamente cuando es como el mate, quemamos la yerba, bueno, en el caso vamos a quemar las hebras y el agua está muy hirviendo. Ajá. Entonces vamos a tener unas temperaturas más bajas, entre 70 y 80 para los tés que son más jóvenes y una temperatura un poco mayor para los tés que tienen más complejidad, como los tés negros y los tés rojos. Ah, mirá, eso Ahí es sí, interesante, un ¿eh? poquito más de temperatura.
Y algo que quiero y siempre recalco es la temperatura es muy importante, pero el tiempo de infusión es más. O sea, para el té verde no nos podemos pasar de más de 2 minutos de infusión. Yo ahora en este caso retiré el infusor, pero dejo las hebras 2 minutos y las retiro para que el té verde no se torne muy amargo. Así Bien. como de la misma forma el té negro más de 3 minutos o 4 como mucho para que no se torne demasiado astringente. ¿Con o sin azúcar? Sí. Bueno, los agregados del azúcar son un tema que, bueno, que a todos nos tiene... en principio hay que disfrutarlo. En todas mis degustaciones digo hay que disfrutarlo. En Inglaterra obviamente le agregan a veces limón, le agregan leche o azúcar. Exacto. Entonces cada cultura tiene su impronta y su forma de beberlo. Hoy en día cuando se hace realmente una cata entre profesionales que tenés que tener el paladar limpio y no podés tener obviamente ningún residuo de alimentos ni demás, ahí sí obviamente se tiene que hacer la cata sin ningún agregado. Pero cuando estamos en una degustación o en una reunión social hay que beberlo como uno nos gusta. Claro. Ofrecer las eso, opciones, digamos. Exactamente. Siempre poner o una jarrita con leche o unos tarroncitos de azúcar y bueno, es la opción de cada uno. Bien. ¿Y el futuro de aquí en más? Porque me imagino que también este crecimiento tiene que estar acompañado de mayor incorporación de conocimiento. ¿Sentís que hay profesionales que se están dedicando también a esta tarea? Sí. En estos últimos años, como te comentaba, de que se hace y estoy organizando y se desarrolla el encuentro del té en Uruguay, comenzaron muy pocas empresas. Hoy en día, ya el 10 de junio, que es el día que vamos a tener el encuentro este año, que son los 10 años, y bueno, ya son más de 25 empresas que están presentando sus productos para degustar y además obviamente también se puede comprar. También vamos a estar haciendo la apertura de lo que es el Salón del Té con una ceremonia a cargo de la Embajada de Japón. Bueno, después también Luciana Andión va a estar dictando una charla y una clase de protocolo y etiqueta. O sea, van a haber charlas en torno a lo que es la bebida. Bien. Bueno, nos encantó este momento, esta experiencia, este aprendizaje y ojalá que nos sigamos viendo pronto, Mónica. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Mónica Devoto, sommelier de té, y Tea Blender estuvo aquí con Este es el plan de Canal 11 de Punta del Este. Después de escuchar a Mónica Devoto, ya preparar el té será distinto. ¿Cuánto aprendimos en esta entrevista? Periódicamente vamos a seguir descubriendo secretos del té. Y ya estamos preparando nuestra próxima edición, en la que estará Benjamín Liberov, ex subsecretario de Turismo, poniendo allí su mirada calificada, estuvo muchos años vinculado al sector, respecto a las cifras del turismo y qué podría hacerse para una política nacional turística. De eso estaremos hablando en el próximo programa. Que pasen todos muy bien.